Buenas tardes, estimados amigos, saludos para todos. Bienvenidos hoy, junio 29, 5 de la tarde, al webinar Situación de la Economía Colombiana. En el día de hoy, eh, queremos aprovechar su presencia, agradecerle su participación, debido a que estamos teniendo una situación, unos cambios bastante rápidos, bastante dramáticos en la economía internacional, como lo mencionará el ingeniero Guillermo Loaiza, y donde tenemos un conjunto de situaciones que vamos a evaluar: el dólar, el euro, la situación internacional, la inflación, la reduflación, la guerra en Ucrania, el déficit de suministros y un montón de situaciones macroeconómicas que al final pueden afectar la economía colombiana y el bolsillo de cada persona. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, por estar con nosotros. Guillermo Loaiza, ingeniero metalúrgico, con más de 25 años de experiencia en la industria y con un conocimiento y una maestría adicionalmente en temas económicos. Dicho esto, entonces, quedamos en buenas manos, ingeniero Guillermo. Señor. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchísimas Listo. gracias. Entonces, ingeniero Guillermo, por favor, coméntenos todas estas situaciones y qué podemos esperar para la economía colombiana. Muchas gracias. Buenas tardes, Giovanni, a todos. Grato estar en este espacio y en este momento para poder compartir y participar con todas estas situaciones de oportunidad que tenemos en el país. Entonces, vamos a compartir la presentación y nos vamos tierra derecha. Ok. Bueno, empecemos por algo muy insustancial que no podemos dejarlo de paso, que es el contexto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Colombia, sin embargo, las implicaciones, precisamente la inflación que tiene en este momento Estados Unidos, que ha alcanzado durante un máximo de hace 40 años, en este momento está con el 8.6, corrido los 12 meses. Eso ha significado una situación muy alarmante precisamente para lo que es Estados Unidos y Latinoamérica. El concepto de la inflación es un aumento que es generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Entonces, en este momento nos atañe realmente la situación de la inflación de Estados Unidos per se, que es una economía que siempre nos ha cobijado. Ok, con esta entrada tenemos ya nuestra intereconomía. La intereconomía en Colombia tiene algo muy particular, que un indicador importante para nosotros y que lo vamos a debatir durante este espacio es el empleo. El empleo es lo que mueve realmente la economía de un país, porque por medio del empleo se genera un movimiento práctico en la economía con la moneda, en las personas invirtiendo, trasladando ese gasto, y hace que podamos tener una economía más dinámica. En abril de este año tenemos un desempleo del 11.2 y el año pasado a la fecha, para el mismo mes, estábamos en el 15.5%. Quiere decir que se ha disminuido el desempleo en Colombia durante este año corrido. Importante dato para tener en cuenta. Luego viene el índice de precios del consumidor, lo que llamamos todos nosotros, también otros economistas. Quiero aclarar que yo no soy economista. Sin embargo, hay unos conceptos de variables económicas muy interesantes que en este momento vamos a hablar de, ya entrando la inflación o el IPC. Colombia, como vemos en el mes de mayo, tuvo un IPC del 0.84%. Lo interesante es ver el año corrido. Vamos en un 9,07%. Esto para algunos dirá, esto es alto o bajo. Es alto, 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 considerando que es una inflación muy fuerte para Colombia, y miremos que el año pasado, en el año 21, estábamos en el 3.18, o sea que sí es un valor alto en este momento. Consideraciones para tener en cuenta de lo que ha ido incrementando: alimentos, bebidas no alcohólicas,
restaurantes, hoteles, bienes y servicios, alojamiento, agua, electricidad y gas. Voy a nombrar sectores para que nos vayamos quedando claros en la dinámica de este webinar de cuáles son las oportunidades que tenemos como país y no estar repitiendo. Entonces, poder tener así más adelante una conexión con estos datos que tenemos aquí con el IPC. Entonces, incrementando el IPC, alimentos, bebidas no alcohólicas, restaurantes, hoteles, bienes y servicios diversos, alojamiento, agua, electricidad, quiere decir que eso se ha movido, se ha ido consumiendo y por eso, por ende, digamos que ha aportado a ir creciendo en la inflación. Estables, por decir algo estables, siguen bienes y servicios, hogares, conservación, bebidas alcohólicas y salud, como lo vemos ahí en la flecha que nos está indicando. Y a la baja, donde se está diciendo que no está dinámico ese mercado o ese sector, son las pruebas de las prendas de vestir y calzado, recreación, cultura, transporte, educación, información y comunicación. Nosotros los colombianos estamos dejando a un lado gastar en ese sector. No estamos comprando prenda, no estamos recreando, no estamos haciendo uso del transporte, estamos cambiando opciones tal vez, educación y menos en información y comunicación. Esto para que lo tengamos en cuenta. Sigamos. El DANE, fuente de información con la que estamos trabajando en el día de hoy, mucha de la información nos está diciendo que de las ciudades dentro de la inflación, las que más han participado son las que están viendo en el cuadro a mano izquierda. Cartagena, Santa Marta, Montería, Bucaramanga. Y digamos que a nivel nacional estamos hablando de un 0.84%, que es el IPC que pasó precisamente en el mes de mayo. Y hacia la derecha están las ciudades, digamos que con menor impacto en esa inflación. Pereira, Cali, Medellín, Bogotá, Tunja, Manizales, Villavicencio, Pasto, Cúcuta. Tengamos en cuenta esas ciudades, Cúcuta, Cali, Medellín, Bogotá, Manizales, Armenia, Popayán, porque este dato lo vamos a necesitar dentro de unos minutos. Ok. El índice de precios al productor. Muy pocas veces se escucha este índice, el IPP, y el índice de precio al productor realmente es el costo con el cual el productor ha recibido los precios para poder fabricar ese producto a nivel local, nacional. Y digamos que al contrario del IPC, que es el consumo de nosotros para poder disponer del dinero, el IPP es el indicador de la parte de manufactura, de transformación. Y aquí pues observamos que los valores interanuales están en el 34%, a diferencia del 9% del IPC. Aquí la cifra prácticamente se triplica en ese orden de ideas. Año corrido van un 20%, casi un 19%, 67%, y el mes del 3.13%. ¿Y eso en dónde más ha impactado? Lo hemos visto en la agricultura, ganadería y pesca. Realmente es donde se ha impactado mucho más el tema del IPP, y en la industria. En la industria se viene con una variación de casi 20 puntos, un 20%. Eso es fuerte a nivel de transformación, llamemos así, de valor agregado para el sector de la economía en Colombia. Ok. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a... Sí. Ok. Gracias. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis aparte del sonido, dar un saludo para todos. Vamos a ver cuál es la inflación prevista entonces para Colombia y Latinoamérica. Permiso. Precisamente para Colombia se prevé un 8% en el año 2022. Se prevé, ya vuelvo y le digo, estamos rondando el 9% año corrido. Vamos en el 8, se prevé el 8%. Sin embargo, las situaciones internacionales nos van a seguir afectando y eso podría ser una inflación muy optimista, sin embargo, no creemos que sea alcanzable. Los demás países en Latinoamérica, ahí los observamos, México casi con un 7%, Brasil con un 8,2%, Argentina con un 52%, Chile con un 7,5%, Perú con un 5,5%. Voy a citar ciertos países que a nosotros nos interesan las alianzas estratégicas para los efectos comerciales. México, Ecuador, Perú, Chile. Esa cuenca, esa
cintura del Pacífico es muy importante, incluyendo Panamá. La generación de la inflación como problema macroeconómico a nivel global, la verdad es que es una de las consecuencias que deja tras de sí la pandemia del coronavirus. Como si esto fuera, digamos, poco, tenemos la guerra de Rusia con Ucrania y pues se agrega la incertidumbre del escenario internacional que se ha originado a raíz de eso por una escalada de precios de materias primas, petróleo, del gas, cereales, como el trigo, el maíz y sus alimentos derivados. En este aumento de precios a nivel mundial, la verdad es que puede empeorar las tasas de inflación a nivel doméstico de cada uno de estos países, cuyas causas también pueden ser estructurales y relacionadas al desempeño de la propia economía del país. Y aquí entramos en un detalle muy particular y vamos a observar y vamos a evidenciar que Colombia tiene una fortaleza a nivel latinoamericano con resultados, con números versus los países aliados que tenemos acá en Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Y eso es de lo cual vamos a entrar en este momento. Primero, así ven las calificadoras de riesgo a Colombia desde el punto de vista de la deuda. Independiente del reto del presidente que haya quedado, sin importar a ese nuevo presidente, el reto de Colombia es combatir esa deuda alta. Standard & Poor's precisamente es una de las agencias que han calificado el riesgo estadounidense en ciertos servicios financieros y es una de las que le ha quitado, digamos, puntos de favorabilidad a Colombia. ¿En qué se nota el tema de la deuda y, digamos, de la confianza internacional? El apetito que tengan esos países por comprar los TES, los fondos de capital extranjero colombiano. Para nosotros, Colombia, pues tiene todas las oportunidades como tal, sin embargo, tenemos que mostrarlo. Aún así, en el año 20, observamos en la gráfica que estamos aquí, en el año 20, que fue el año de pandemia, prácticamente los test fueron apetecidos muy bajo y es normal por el tema de la incertidumbre que hubo en el tema de pandemia. En el rebote que hubo al año siguiente, en el 21, observamos que los test ya subieron a más de 4.1 billones de dólares, donde se vendió muy bien el TEDx desde el punto de vista colombiano. Para el año 22 en curso, el recuadro en rojo que está pintado muestra una pequeña caída donde ese apetito, por eso ustedes ha mermado y que ha incluido hasta el mes de mayo, como se ve en la gráfica, precisamente por el resultado, antes del resultado de las elecciones, como la incertidumbre de país, por lo que viene. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, la confianza que se está generando a nivel internacional. La deuda externa de Colombia, basado en lo mismo que decíamos anteriormente, tiene una estructura que en este momento para algunos es alta, pero si consideramos en el año 20 que hubo la pandemia, la deuda externa llegó a tener el 60%, se disparó hasta casi un 60% de la deuda. Y eso nos colocó en una complicación, obviamente, porque por cada peso debíamos 60 centavos o por cada 100 pesos debíamos 60 pesos. Hoy en día, en este año, en el año 22, perdón, estamos alrededor de un 58% del PIB. Algunos hablan, como aquí en la gráfica, del 49%. Sin embargo, lo positivo es que sí se ha ido disminuyendo y eso es importante para la confianza internacional. Lo único que podemos decir es que si el dólar sigue subiendo, ese 49 que estamos viendo ahí o el que sea el 50, pues se nos va a subir porque en la medida que aumente el dólar, pues los 180.000 millones de dólares que tenemos ahí de deuda a valor de 4.100 de la tasa, pues si se sube a 4.200, 4.300, pues esa deuda cada vez se nos va a incrementar y no hemos tocado absolutamente nada. Nosotros ni Colombia ha pedido más crédito,
ni el sector privado ha pedido más crédito, simplemente por un tema macroeconómico. La noticia positiva es que la deuda se viene mermando, por lo menos no sigue subiendo su nariz, y eso es dar confianza a país a nivel internacional. Ok. Interesante, quise traer esta gráfica de la tasa de cambio de lo que es el dólar durante el año, desde el año 2008 hasta nuestras fechas. Cuando se vivieron esas épocas de 1.800, 1.900 pesos el dólar, que fue entre el año 2009 y el año 14, fueron casi 5 años, digamos, entre comillas, de un beneficio de un dólar barato. En el año 14 hasta el año 15-16 se ve un incremento casi de 3.200 pesos por dólar, y luego viene un llano interesante de 3.000 pesos, vamos a darle un dato así, de 3.000 pesos del año 15 al año 17, y vivimos 2 años de tranquilidad macroeconómica a nivel del dólar que nos podía darle confianza para los negocios como tal. ¿Qué pasó ya en el año, de aquí en adelante, el año 18-19? Observemos que viene un incremento, y a qué quiero particularizar. Entre el año 18, todo el año 18 antes, y el año 19, antes de pandemia, porque la pandemia la tenemos aquí en el 20, mire el pico, antes de pandemia ya Colombia venía subiendo su tasa hasta niveles de 3.500 pesos por dólar antes de pandemia. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque independiente de la pandemia, antes de que pasara, ya Colombia venía presentando una evaluación interesante, precisamente efectos económicos que en ese momento se estaban interactuando en la economía colombiana. Pasa lo que pasa en la pandemia en el 20, llegamos a valores casi de 4.000 pesos, aquí está, y luego ya hubo, digamos, un remanso de quietud, y en el año casi hasta diciembre de 2020 llegamos a 3.450. Y aquí en adelante, en el 21, empieza nuevamente una cabalgata con el dólar. En este momento lo tenemos en 4.100 pesos. Realmente hoy cerró casi en 4.114, tengo aquí 4.117 pesos. La tasa hoy 29 de junio de este año 2022. Quiere decir que la inquietud y la pregunta es, seguramente que muchos quieren saber, ¿qué va a pasar más con el dólar? Bueno, vamos a tratar de dejar con este desarrollo del webinar, dejar también unas indicaciones de lo que puede pasar con el dólar. En este momento, el dólar se puede decir que está a niveles de pandemia. Mírenlo aquí, a niveles de pandemia. O sea, estamos hoy como si estuviéramos en la pandemia, para que lo tengamos claro a nivel del dólar. Bueno, sigamos. Como hablábamos desde un principio, el desempleo es la variable universal de reconocer una economía de un país. Y en este caso, precisamente en el año 20, cuando hubo la pandemia, el desempleo llegó casi a 16%, el año pasado 13.7%, y en la actualidad está en el 11.2%. En el 11.2 es un tema interesante, sin embargo, si observamos, en el año 19, antes de pandemia, estaba en el 10.5%, y en el año tras anterior era un dígito, 9.7%, en el año 2018. Entonces, lo que nosotros observamos y se invita es lo que está proyectando, se proyecta, es precisamente que tengamos un desempleo por ahí alrededor de, tenemos aquí el dato, se los doy, desempleo del 9.9. O sea, la idea es estar para el 2023 en lo que estábamos en el 2018 aproximadamente o 2017. ¿Sí? Que precisamente aquí hay una nota de impacto de crisis por la caída del precio del petróleo. En este momento, pues es al contrario, está subiendo. La noticia buena también es que el desempleo viene cabalgando en una recuperación de lo que traíamos 3 años atrás. ¿Qué se proyecta con la evolución histórica del PIB? O sea, la verdad que con el PIB lo que se vislumbra y lo que se tiene pensado es que para el 23 esté en el 3.1. Y miremoslo desde el punto de vista estadístico. Todavía no le ingresemos la información de las oportunidades. Miremos los años con que Colombia ha tenido históricamente su PIB. Aquí tenemos información desde el año 2005. Si ustedes observan, a excepción de estas caídas interesantes, de que hay unas subidas interesantes, Colombia desde el año 2012 hasta el 2019 se puede considerar que ha tenido un PIB de 3%, más o menos, 3%.
El año 20 bajó a -7, pandemia. Hubo un rebote, aquí se ve el rebote espectacular que hubo precisamente en el 21, que llegó a casi a 11%, y en la actualidad estamos en el 6.1. ¿Por qué se proyecta en el 23 3.1? Por el promedio que acabamos de comentar, hablando estadísticamente, por favor. El promedio de un 3%, y es un valor razonable, considerando que históricamente, para los que hayan conocido la información de China, cuando China empezó su revolución industrial, prácticamente su crecimiento, hace prácticamente unos 20 años, tenía crecimientos casi de 2 dígitos, llegó a tener. Hoy, y después pasó a 6%, y hoy en día tiene crecimientos del 4,5, 3,5, y se considera bueno. O sea que nosotros realmente debemos ser muy analizadores de cuál es una cifra real, muy real, racionable del crecimiento del PIB de un país. En el caso nuestro, Colombia, ahora más tarde vamos a ver que dependemos de muchos sectores donde no hay transformación de valor agregado, desafortunadamente, pero sí tenemos unas fortalezas de las cuales nos puede ayudar a la economía, y eso nos debe seguir dando un promedio de un 3,1, un 3,5% en el PIB. Sería un valor razonable y tranquilo. Bueno, el DANE nos presenta un indicador que se llama el ICE. El ICE es un indicador de seguimiento de la economía, de las 12 actividades económicas que tenemos en Colombia. Y eso nos describe una tendencia al desempeño de cada actividad en el mes de referencia. Se compara con el promedio histórico del crecimiento del ICE en su serie original, registrado entre enero del 2015 hasta el mes inmediatamente anterior. Entonces lo que vamos a ver es un cuadro muy interesante donde lo verde va a representar esa actividad que desempeñe a un igual o superior al promedio histórico del ICE. El amarillo va a representar la actividad económica que esté entre 0 y el promedio histórico del ICE, y rojo va a ser la actividad económica que represente un desempeño inferior a ese promedio, en este caso a 0. Veámoslo. Esto aquí es importante que lo miremos porque nos va a orientar en lo que venimos hoy. Miren el indicador de seguimiento de la economía. Este cuadro es un semáforo donde prácticamente tenemos las actividades. Primero, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Si lo vemos, corrido el año 21 más el primer trimestre del 22, hay 4 rojos, 2 amarillos. Entendemos que el verde va por arriba, el amarillo neutro y el rojo por debajo. Si uno considera, vuelvo y juego con las estadísticas, me gusta jugar con las estadísticas, si uno toma 4, yo voy a tomar el amarillo como algo neutral, quiere decir que ni me perjudicó, ni me ayudó, pero lo voy a tomar como un verde y solamente tomo 4 unidades rojas de 15 datos que tenemos ahí, y eso nos da un 70% de probabilidades de que eso está sucediendo en verde, o sea, en crecimiento. Lo mismo seguimos ahí, explotación de minas y canteras, industria manufacturera nos da un 90%, o sea, la ocurrencia de que este indicador económico, este desempeño en manufactura, el 90% en Colombia, eso nos da una tranquilidad. El suministro de energía, gas, vapor, aire, también nos da casi un 90%, como estamos viendo ahí. Construcción nos está dando un 60%. Comercio y reparaciones, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, un 90%. Información y comunicación nos da casi otro 90%. Actividades financieras y de seguros nos está dando un 80%. Actividades inmobiliarias un 100%, una belleza. Administración pública y defensa de educación, este es el gasto gubernamental, un 100%. Y actividades artísticas de entrenamiento, actividades de los hogares, entretenimiento, perdón, casi un 90%. Si uno pondera toda esta matriz y los datos que tenemos, más los 12 sectores económicos con los 15 meses, nos está dando una probabilidad del 83% de ocurrencia en positivo. O sea que los sectores están por encima de ese histórico del ICE desde el año 2015. Ese valor es interesante, tener un valor de un 83% de ocurrencia positiva en los sectores económicos. Pues déjeme decirle que uno está más tranquilo, que tenemos un país que siempre ha estado en una cobertura de crecimiento y de mejoramiento, con sus vaivenes como vemos ahí, puntuales.
los rojos o los amarillos, que reitero que los amarillos no perjudican ni ayudan, es una economía realmente muy sutil, positiva. Guillermo. Ahora, sí, Giovanni. Disculpa, una pregunta antes de que se nos olvide el tema. El riesgo inminente del aumento de la inflación. Preguntan cuál sería la recomendación para frenar la inflación. Es que se ven datos pues de 50% en Argentina, 500 en Venezuela o 7 en Colombia. ¿Cómo hacer para frenar el crecimiento de la inflación? Bueno, realmente esa es una de las tareas y buena la pregunta. Yo quisiera la persona que nos hizo la pregunta me diera un espacio para terminar unas presentaciones, porque al final vamos a entender un poco más cuáles serían las herramientas que podríamos tener para bajar la inflación, porque prácticamente todos los países del mundo están trabajando en eso. Y la verdad es que es un tema bastante crucial poder contemplar la inflación en unos valores más razonables, por decir algo así. Entonces, precisaría que me dieran un espacio para dar la respuesta, por favor. Correcto. Ok. Sigamos en el tema del enfoque de la producción de nosotros del Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, aquí tenemos por actividad económica, interesante para todos, para salmos de alegría. La agricultura, ganadería, caza y servicultura, por lo menos está presentando en el primer trimestre proyectado en el 2022, digamos que una disminución del menos 0.2, eso es nada, es cero, está quieto, o sea, se puede decir que está estable. Explotación de minas y carbono estable. Industria manufacturera creció el 1.4, ¿sí? En este trimestre del 22 con respecto al primer trimestre del 21. Sin embargo, vemos que el crecimiento del 22 contra el 21 real es el año corrido es el 11.1%. O sea que la industria manufacturera está en una cabalgata interesante. Suministros de energía, gas, vapor, está casi en un 5% de crecimiento, datos que vemos aquí que nos entrega el DANE. Construcción viene creciendo a un ritmo de año gradual del 5.2%, comercio al por mayor y al por menor 15.13%, información y comunicación 20.6%, actividades financieras de seguros menos 3.2%, actividades inmobiliarias 2.1%, actividades profesionales y científicas, ojo aquí, esto es interesante, 9.7%, administración pública y defensa, el gasto de gobierno ha crecido un 6.2%, y actividades artísticas de entretenimiento y recreación de servicios casi el 36%. 12 sectores económicos donde puede estar la tranquilidad que venimos creciendo. Lo vimos en el cuadro anterior con una probabilidad del 83% con el histórico del ICE desde el año 2015. Entonces, esto es lo que quería pues presentar para que tengamos en cuenta las oportunidades que tenemos cada uno en su negocio, y vamos a particularizar, por ejemplo, la banana, los bananos, las flores, los aguacates, es un negocio que ha sido interesante, creciente desde el año 2018. Eso que jalona a nivel de agroindustria, también jalona, como vemos aquí, empaques, los fabricantes de estos guacales, ¿sí? Plantas de fabricación, mano de obra, toda esta energía, estas lámparas prendidas acá con su energía, este inmobiliario que está, esto genera movimiento, alguien lo tuvo que haber fabricado y vendido, mano de obra, ¿sí? Recolección en el campo, cosecha, mire todo lo que jalona un sector, y eso que faltan aquí fotografías de logística, ¿sí? Importaciones de que hay que importar o exportaciones, ¿ya? Servicios, dotación. Pues hay una gran cantidad, obviamente todos sabemos que un negocio mueve mucho más cadenas. Esto es un ejemplo que quería traer como oportunidad. Sigamos, desde el punto de vista de las actividades en construcción. Esto es un dato muy importante. El sector económico en Colombia, la construcción, fue el único, aparte de la salud, fue el único sector con salud que no paró ni siquiera en pandemia. A los 15 días de pandemia, el sector de construcción ya estaba saliendo a laborar, junto con el de salud, obviamente. Para que entendamos que este sector sigue bombeando, como se dice, producción. Mire, construcción aquí vemos, está creciendo, pues creció en el primer trimestre del 2022 un 5.2%. Y aquí están sus subcategorías. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales ha crecido un 10.3%. Construcción en carreteras y obras de ingeniería civil ha crecido un 4.9%, es entendible.
ya las obras se trabajaron, se ejecutaron, ahora viene para el nuevo gobierno las nuevas contrataciones. Actividades especializadas para la construcción ha crecido un 5.8. O sea que el sector construcción sigue jalonando, sigue siendo una locomotora de producción en Colombia. Por ejemplo, interesante el dato, en edificaciones residenciales, ¿quién aporta esa construcción? La aportan los apartamentos, las obras de apartamentos, las casas, los que fabrican casas, proyectos ubicados en estratos de 3 y 4 fueron los que más aportaron. ¿Qué ciudades estuvieron ahí dentro de esa aportación? Las áreas que más contribuyeron fueron Bogotá, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Magdalena y Meta. Ahora, vámonos por las edificaciones no residenciales. ¿Quién contribuye a eso? Las institucionales, las bodegas, oficinas y comercio, y las áreas que más contribuyeron a eso o ciudades fueron Valle del Cauca, Bogotá, Nariño y Cundinamarca, Antioquia y Tolima, para que entendamos mucho más quién sigue aportando, qué plazas, qué ciudades siguen aportando a ese motor constructivo en Colombia. Ahora miremos el comercio al por mayor y por menor. ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Qué oportunidades ahí tenemos? A nivel de reparación de vehículos de automotores, motocicletas, transporte, alojamiento y servicios de comida. Por ejemplo, comercio al por mayor. En el primer trimestre creció casi un 7%. O sea, está bombeando consumo. Mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas, un 14%. Y yo me imagino que con el tema de los chips, muchos de los carros nuevos que no se han podido comprar, el mercado automotor de segunda viene en incremento y por eso también se dispara el tema de las reparaciones de los vehículos automotores. Transporte terrestre y por tuberías, el 9.3%. Transportes acuáticos ha disminuido casi un 9%. Esto sí es particular, digamos que estos son como de los consumos donde el mercado o el usuario dice, por ahí yo voy a ahorrar a nivel precisamente de la inflación, hablando de la inflación. Transporte aéreo, mire que el transporte aéreo en el año 20, que fue pandemia, en el transporte aéreo cayó casi un 55%. Hoy en día está dinamizado en un 82% y lo veo muy bien con las alianzas que están haciendo las transportadoras de aerolínea en Colombia y que prácticamente se ha rehabilitado nuevamente el servicio y viene en creciente. Almacenamiento de actividades complementarias al transporte, 39%. Actividades de correo y de servicios de mensajería, un 8%. Y alojamiento y servicios de comida, que es otro tema interesante porque mueve mucho la economía informal en algún momento, el 31%. Informal, ¿no? Es un tema para que veamos los que están en el negocio de estas actividades de comercio al por mayor y por menor, que miren que estos sectores están dinamizándose y siguen construyendo después del rebote de la pandemia. Miremos ahora lo que es el consumo final individual de los hogares. ¿Cómo estamos gastando nosotros en los hogares? El incremento en el trimestre del 22 versus el 21 está prácticamente en un 2.9. Anualizado sí lo venimos en 12.13%. Dato muy importante, consumimos bienes durables, casi el 12%. Bienes no durables, un 4.1%, y bienes semidurables, 32.7%. Servicios, el 15.2%. O sea que sí, estamos consumiendo un valor muy importante para nosotros en la economía. Alguien podrá preguntar, ¿y qué son bienes durables, bienes no durables? Un dato que dejo aquí, bienes durables, heladera, televisor, eso que dura, lavarropas, balón, o sea, cuando compramos un casco, una vivienda, una guitarra, un juguete, un automóvil, un botín, unas botas, un barco, la vajilla, o sea, esos son bienes durables, o sea, compramos y va a durar mucho para su uso. Bienes no durables, lo que casi consumimos, lo que es no perecedero, los alimentos, ¿sí? Como tal. Y alguien por ahí puede llegar a preguntar qué son, por aquí hay un datico que quiero darles, bienes semidurables, porque entre la mitad, como dice, bienes durables y bienes no durables, están los semiduraderos. Son aquellos bienes que son consumidos en un corto plazo y utilizados en un menor número de ocasiones. Algunos solo se utilizan una vez. Por ejemplo, golosinas, lápiz, la cosmética.
ese tipo de cosas que puede que dure muy poco, lo usemos una vez y por eso se llaman semiduraderos. Pero básicamente están clasificados en los durables y no durables, nuestro informe que acabamos de pasar del consumo de ese sector. Ahora vamos a la formación de qué invertimos el capital como tal. El colombiano está invirtiendo en formación de capital fijo en el primer año analizado, el 8.1 ha crecido, o sea, está invirtiendo. Y este dato es importante para la respuesta de la inflación. Está invirtiendo el 8.1. No invirtió tanto en vivienda, ha decrecido. No invirtió en otros edificios, ha decrecido, pero sí está invirtiendo, ojo, en máquinas y equipos. El 25.6%. Llama mucho la atención que en un país donde estamos llenos de incertidumbre, estemos comprando máquinas y equipos. ¿No será que estamos pensando invertir para producir? Es un dato interesante, ¿no? 25.6. Recursos biológicos cultivados, el 10.4, y productos de propiedad intelectual, el 15.8%. Un dato que hay veces uno pasa de largo y cuando uno está estudiando estos métodos de economía, de buscarle como la respuesta a ese tipo de preguntas de qué hacer con la inflación, me encontré una vez con esta imagen de un avión y me pareció muy particular conocer cómo se mueve la economía de un país con 4 impulsores, con 4 motores. Esta imagen yo la tomé cuando estábamos en pandemia y en ese momento las flechas hacia abajo que están rojas es porque en Colombia no teníamos inversión, no había consumo, o el consumo se había disminuido y no estábamos exportando, las exportaciones se bajaron. El único que sostuvo el avión volando, digamos en vuelo, fue el gasto público. Y lo ideal es que los 4 estén subiendo, que haya inversión, que haya gasto público, que haya consumo y que haya exportación. Y prácticamente aquí le estoy diciendo la respuesta a la pregunta que me acaba de hacer sobre el tema de la inflación. ¿Qué hacer para que la inflación no siga cabalgando? Buscar que la economía de estos 4 impulsores continúe. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlar ese tema de la inflación y alejarnos de ese valle de la muerte, como se dice vulgarmente, en Europa, que están entrando en esta inflación. De hecho, hoy se habló mucho de España, con unas cifras muy grandes de inflación, casi del 14%, y una economía quieta, donde no hay inversión, el único es el gasto público, donde no hay consumo porque no hay dinero el dinero no está alcanzando para consumir, no hay generación y las exportaciones están saliendo costosas, no son competitivos, por el hecho sus motores se están apagando y entra un término donde los economistas les teme a decir lo siguiente, la estanflación. La estanflación es un tema que no se quiere en ningún país cuando no hay dinamismo económico en dicho país. Sea la inflación que tengamos, quiero corregir que con lo que yo acabo de comentar, sea que la inflación que tengamos no tiene por qué ser la más alta tampoco, pero cuando tú tengas una inflación alta o medio controlada, pero tú tienes un mecanismo de producción trabajando, ese susto de la estanflación se aleja, pero súper rápido, y entra más bien a controlar que la inflación recoja, como la cometa, recoja piola para irla bajando y deje de estar volando la cometa de la inflación. Bueno, consumo final, aquí estamos entrando en agregados macroeconómicos. Esto es importante saber que Colombia, en el consumo de los hogares, esto ya lo habíamos visto, tenemos un 12%, gasto final del gobierno ha gastado el 8.6%, pero mire que el aporte lo ha dado el consumo de los hogares, y eso es importante, lo veíamos en la anterior filmina, que haya consumo, que el consumo suba. Entonces, si el consumo sube, nos ayuda precisamente para que ese movimiento esté más dinámico. Capital fijo, el 8.1 lo veíamos ahora. Traje este dato, lo quería mostrar respecto a las exportaciones y las importaciones.
Las exportaciones el 16.7 ha crecido y las importaciones el 38.6. Aquí hay una balanza negativa, o sea, si yo resto lo que exporto 16.7 menos 38.6, pues nos da una cifra negativa, es decir que hay una balanza en contra. No es malo en un momento dinámico, tampoco es bueno. La idea es que cada vez podamos ser más exportadores y que la cifra se vuelva positiva para que sea una balanza más, digamos, favorable para ese impulsor. Eso es lo que se quiere y lo quería traer para que lo comentemos. Sin embargo, el dato no es malo. Una exportación que tenemos en este momento, a diferencia de unos países que en este momento no pueden exportar por la competitividad que no tienen, precisamente. ¿Qué esperamos para Colombia? Son los datos que se tienen para el año 2023. Ya lo hablábamos, el PIB casi aquí pues el valor lo habla de 2.1, proyectamos 3.5, 3.1, que el consumo privado decrezca, Valora lo pone así. Yo considero que el consumo va a seguir, como lo hemos visto con la estadística precisamente. El consumo gobierno dice que va a mermar. Yo la verdad no entiendo por qué Valora lo coloca con negativo. Yo diría que al contrario, va a subir. Las exportaciones van a decrecer. No veo la forma de que crezcan y ya les digo por qué. Nosotros tenemos productos de no valor agregado que van a seguir siendo exportados. Por ejemplo, el carbón, por ejemplo, el petróleo, y eso es unas cifras importantes para las exportaciones. No le veo ese valor tan bajo. Las importaciones más bien sí van a crecer, eso es un tema interesante que aquí para el 23 las colocan decreciendo, no las veo decrecer, la verdad, por ahora. La inflación, sí, el apunte es bajarlo, aquí hablan de 5.4, digamos que eso es un valor que uno puede colocar, pero yo considero que si nosotros mantenemos la inflación consecuente a nivel internacional, que no suba más del 9, que no pase a 2 dígitos, nos podemos dar por bien servidos porque la economía va a seguir precisamente moviendo la máquina, las maquinarias, los sectores, para que esa cometa la podamos recoger. O sea, que si en el 2023 seguimos con una inflación del 8, 5, 9 y produciendo, no habría una situación de problema. Es tranquilizante. Y que la tasa de desempleo pues pase a un dígito como lo habíamos dicho. Hay un dato que quiero dejar que de pronto muchos no lo conocen y creo que sí lo conocen, no lo olvidemos. En el año, cuando llegó el presidente Joe Biden, el 11 del mes 8 del año 21, históricamente le fue aprobado por el Senado al presidente un paquete que habla sobre toda la reestructuración de la infraestructura de Estados Unidos. ¿Qué significa eso para nosotros y para todos los países de la América Sur? Somos los proveedores naturales, debemos de ser los proveedores naturales de muchos de esos insumos, de muchas materias, de esos materiales, de esas máquinas, de toda esa infraestructura, de esa ingeniería, de esos sistemas, donde ya está aprobado por el Senado de Estados Unidos, de que esa ejecución empieza este año hasta el 27. Entonces el objetivo es que todos los países que estamos aquí, incluido Colombia, seamos proveedores de Estados Unidos de esa infraestructura. Entonces ahí las empresas de estos países que participen, obviamente Colombia, serán influenciadores para diferentes sectores económicos de forma directa e indirecta, mínimo por espacio de 5 años, dentro del proceso de desarrollo del plan de infraestructura. Se nos van a ir insumos, materias primas, productos semiterminados, servicios, diseño, ingeniería, vuelvo y repito. Esto ya es una realidad. Esto no es que está esperando la cola a ver si el Senado le aprueba. Usted aprobó el año pasado, en el mes 8 del año 2021. Que ahora estemos distraídos con el tema de la inflación y que Estados Unidos está buscando cómo bajarlo, sí, pero eso ya están dando. Y muchas empresas colombianas deben ya estar dispuestas a poder ser aportante a ese crecimiento, a esa reestructuración, porque hacía muchos años, están hablando de casi 45 años, si no me falla la memoria, 40, 45 años, donde la infraestructura de Estados Unidos no había sido reformada, y esa es la reforma que van a hacer. Entonces, la cantidad de trabajo y de negocios que van a haber
y oportunidades para que los empresarios colombianos sean proveedores a Estados Unidos con 5 años, por Dios, eso acabamos de verlo en el cuadro. Si solo internamente estamos produciendo y moviéndonos acá, ¿cómo no vamos a poder nosotros ser competitivos? Entendamos que vamos a vender en dólares, no vamos a vender en pesos, y precisamente nos va a ayudar. Ahí la inflación no nos va a perjudicar porque la vamos a vender en dólares, la tasa se va a vender en dólares, entonces el negocio es en dólares. Y si la tasa sube, pues seguramente las divisas que ingresan para esos negocios en su momento, pues va a ser mayor dinero para Colombia. Lo quiero dejar. Este dato es importante si no lo conocían y no lo tenían, porque esto es una realidad. Y esto le genera muchas oportunidades de operación para Colombia. Entramos en una zona roja donde la economía necesita altas tasas para afrontar la inflación. El señor Agustín Carstens, que es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, advierte que las tasas deben subir por encima de niveles neutrales. Esto es una solución, digamos, macroeconómica a nivel de inflación. Los bancos interactúan subiendo tasas precisamente para desestimar, para que le dé pereza al consumidor y a gastar, porque las tasas son tan altas, tan costosas, entonces más bien no consumo, no gasto, y así bajo la inflación. Digamos que es una forma ortodoxa, más no estratégica, porque lo que estamos diciendo es que antes crezcamos construyendo y gastando y consumiendo, y por otro lado, pues los bancos dicen, no, yo le voy a subir al costo del dinero para que usted le dé, como decir, pereza gastar, y pues es contradictorio, pero digamos que es una medida siempre rápida que se usan los países, los bancos centrales, para poder bajar la inflación. Mi punto de vista es que Colombia debe seguir fabricando, debe seguir construyendo, debe seguir operando con una estructura, así la inflación se sigue subiendo, porque hay un mercado, porque hay un consumidor, y ese es toda Latinoamérica, Estados Unidos y el mismo Colombia. ¿Ya? Entonces quería como dar ese comentario. Este mapa nos muestra rápidamente por colores cuál es la presión que está en este momento ejerciendo la inflación en los países. Y pues aquí usted observa los colores un poco más anaranjados hacia la derecha, y pues ya los conocemos. Pues ahí dentro de eso estamos con Estados Unidos. Canadá se puede decir que está un poco más claro. Los países grises son África, y por ahí algunos contados, y pues digamos que el resto del mundo está tirando a color, pues si lo ven allá, aquí lo veo naranja, lo que se supone entre el 10 y el 15%, precisamente la inflación, la presión inflacionaria. Bueno. Quiero participarles sobre un concepto que me llama mucho la atención, me lo encontré, sobre el círculo virtuoso de la inflación, porque para responderle también a la persona que nos hizo la pregunta de cómo revisar el tema de la inflación, se habla precisamente del círculo virtuoso de la inflación. Escuchemos esta presentación para que vayamos entendiendo qué pasaría en un círculo virtuoso de la inflación si no le ponemos una producción alterna a ese crecimiento que recoja cometa, como digo yo, recoja cometa piola. Importante. Escuchémoslo. Ayer puso encima de la mesa un informe en el que ponía encima de la mesa el círculo virtuoso de la inflación al que nos encaminamos. El círculo virtuoso que relata Oxford Economics tiene una relación sobre qué es lo que los trabajadores piden y van a encontrar y va a provocar más inflación. Oiga, ¿hay algún trabajador en España que no esté pensando ahora mismo, me tienen que subir el sueldo que no llego a fin de mes? Todos. ¿Qué van a tener que hacer las empresas? Subir los sueldos. ¿Sí o sí? Es evidente. No indexar, pues no indexes, pero sube los sueldos. A continuación de subir los sueldos, ¿qué es lo que espera la empresa? ¿Qué es la información oculta que el ciudadano no tiene que la empresa espera? Poder subir el precio de sus cosas. Oiga, tome un poquito más. Director financiero, hazme unos numeritos para ver cuánto podemos subir el precio. Hemos subido un 3%. ¿Cuánto hemos subido el sueldo?
2,5. Toma un poquito con la esperanza de que suban los precios, no con la esperanza que los van a subir. Yo te doy más, subo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que este vuelve a tener medio punto menos, por decir unos números. Este vuelve a tener menos. ¿Y qué hace otra vez? Me dan más, que sigo como estaba, que estoy peor. Financiero, director financiero. Oye, ¿les podemos dar más? Súbeles un punto que ha funcionado bien lo otro. Y nosotros subimos 1,5 puntos. Toma, toma. Esto es lo que Oxford Economics dice que se puede convertir en el círculo virtuoso de la inflación al que nos estamos encaminando. Por un lado, la presión salarial, por otro lado, las empresas subiendo por encima de la presión salarial esos sueldos para mantener el beneficio de la compañía, generando una inflación que no tiene fin. Porque a ti te pueden decir lo que quieran los bancos centrales, pero si tú tienes más dinero todos los meses, ese dinero se va de casa sí o sí. No hay manera de ahorrarlo. Pruébenlo. No hay manera. ¿Y qué dice Oxford Economics? Como eso suceda, bienvenido a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, no paquete de sanciones, derivada de la inflación. Ojo con todo esto. Vamos a un par de gráficos y vemos también cómo está el mercado. Ahí. Correcto. Ok. Bueno. Aquí, un momento. Volvamos a la presentación. Ahí estamos. Bueno, entonces decía que no ir a caer en el, con esa información importante conocerla, no ir a caer en el bucle de ese círculo virtual de inflación, porque ahí sí apague y vamos, ¿sí? Eso tiene todo un nivel precisamente económico donde somos muy inteligentes en Colombia, de nosotros poder cabalgar precisamente con una productividad razonable, los costos dependiendo de lo que nos tengan las transformaciones versus la utilidad, para que en las empresas hayan las ganancias razonables y no ir a perjudicarnos de una forma como ya puede estar pasando en algunos países en Europa, desafortunadamente. Bueno, aquí estamos observando precisamente las tasas de interés, 2 puntos, con lo que han estado subiendo algunos países, lo mismo, a mano derecha lo amarillo, y algunos países que han estado ya entrando en los valores de algunos de 1 punto, 0.75, 2,50. El Banco de la República se reunirá este fin de mes precisamente para ver si le van a subir los 0.5, que creo que van a subir 0.5 en Colombia, y aquí lo que viene es encarecer, repito, el costo del dinero para dar pereza de consumir. Una medida del control de la inflación. Así están las tasas de intereses en la región. Colombia proyecta en este momento un 6%, Brasil un 13,25%, Perú 5,5%, Chile, bueno, ahí ven los números. A excepción de Argentina, se puede decir que, y Brasil, se puede decir que son tasas medianamente por ahora razonables, basado en lo que veníamos en pandemia, donde seguramente esos valores eran mucho más bajos, y países en Europa inclusive negativos. Este dato me parece muy interesante, sé que no lo están viendo, por los datos muy pequeños, lo único que quiero mostrar es que esta flechita que está aquí azul es Colombia, ¿sí? Esta flecha que está aquí azul aquí es Colombia, y el precio de la electricidad es un dato que para toda economía es importante tenerlo, porque de ahí depende los costos de inflación, que es un peso importante para Colombia. Lo que quiero decirles que por delante de Colombia, más costoso, tenemos a Panamá, está Brasil, está Chile, está Honduras. Estoy hablando de países como referentes. Y por detrás de nosotros, o sea, más bajos en precio de la energía, está México, está
está precisamente Argentina y aquí está, esto es Paraguay. Pero el dato que quiero dejarles es México, el referente es México, tiene una energía más barata que nosotros y más costosa la tiene Chile, porque son competidores que vamos a tener para llegar a Estados Unidos, para esa infraestructura. Y si tenemos una energía relativamente más barata que ellos, pues vamos a tener mayores oportunidades, seguro que sí. Y hay que trabajar contra los que tienen más barata la energía, a ver en qué otro beneficio lo podemos reemplazar para poder ser competitivos. Bueno, nuestro ministro Diego Mesa nos trae una información muy importante, muy relevante que quiero compartir con ustedes. Y es precisamente sobre la producción de hidrocarburos y lo que se llama ahora en Colombia la transformación, precisamente las oportunidades que hay de transición, de transformación de la energía. Y desde hace 4 años se hablaba de transición energética en Colombia. Esto es nuevo, realmente Colombia está hablando de transición energética hace 4 años para acá, y eso es interesante porque la transición energética a nivel mundial, como ya lo sabemos, después de la guerra de Putin, de Rusia contra Ucrania, pues ya se dio cuenta el mundo que dependemos de la energía y muchos más otros países. Interesante mostrar la producción de hidrocarburos que tiene Colombia a abril del 2022. Colombia está produciendo casi 752.000 barriles diarios en promedio, ¿sí? ¿Para qué traigo ese dato? Para que miremos que países como Rusia, Arabia, Irak, que son los de la OPEP+, tienen una producción aproximada, y eso que la subieron ahora, venían de 432.000 barriles por día y han incrementado un 50% a 648 barriles por día. Y Colombia produce 751. No quiere decir que es que ya nos volvimos pues como Arabia, ni como Irak, ni como Rusia, pero sí es interesante dejar este dato de una producción como tal de barriles día. Este dato es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta noticia de junio 2, donde la OPEP+ está incrementando su producción del petróleo precisamente para ayudar a bajar un poco el costo del petróleo cuando se disparó, y está en este momento el Brent disparado por las razones que conocemos de proveeduría de Rusia hacia el mundo. Hoy, a junio 29, el Brent está en $112 por barril. Es un dato interesante para que lo tengamos en cuenta más adelante. Según el DANE, durante abril las exportaciones sumaron más de $5.000 millones FOB, lo que representó un crecimiento del 82% con respecto al año inmediatamente anterior. ¿Sí? En el 21, el año 21, ya íbamos entre $1.000 millones, aquí ya vamos en más de $5.000 millones FOB. En dicho mes, los bienes que más jalonaron el crecimiento de las ventas externas fueron los combustibles y los productos de las industrias extractivas, los cuales participaron casi con un 61% de las exportaciones. Ojo, por Dios, si me está entrando más de $5.000 millones a mi caja, y de los $5.000 millones el 60%, o sea, 3.300 millones son de combustible, tengamos cuidado cómo vamos a reemplazar el ingreso de ese dinero en el caso de que queramos cambiar de línea de negocio, porque son más de 3.000 millones, el 60% del dinero que necesitamos para seguir operando, para poder seguir subiendo esa nave, que mantenga a flote esa nave y no se nos caiga, porque ahí sí entramos con una situación incómoda de que la inflación subiendo y nosotros no produciendo. Ese dato simplemente a colación. El camino está dado con todas estas energías renovables. El 3 de junio, precisamente Colombia se convirtió como uno de los principales productores y va a ser un exportador del hidrógeno en América Latina. Es una noticia que trae precisamente el Foro Internacional de la Energía del IFE, donde destaca que Colombia se va a convertir y se convirtió en un referente regional y mundial de la transición energética. Para los que están viendo la presentación, ven unas flechitas así en movimiento, que no es otra cosa diferente a decir que ahí tenemos oportunidad. Cuando montamos esos negocios en Colombia, estas plantas, imagínese el que tiene que fabricar esa tubería, imagínese el que tiene que fabricar ese conector, imagínese el que tenga que fabricar esos racores, imagínese todo lo que tiene que colocar las bombas, los motores, toda esa infraestructura, todo ese montaje
alguien lo va a proveer, lo va a suministrar, mantenimientos. Por eso la bolsita de dinero ahí dice los insumos. ¿Sí? Inicialmente se traerán los equipos importados, se instalarán, pero después viene el mantenimiento, viene la proveeduría, y eso es una oportunidad que va a tener. Guillermo. Almacenado, mientras que el hidrógeno verde es producido a partir de energías renovables como la electricidad eólica o solar, donde participa la electrólisis del agua. O sea, Colombia ya tiene una planta, ya tenemos plantas en la costa en Barranquilla para producir hidrógeno verde a partir de esta quema de estos, digamos, elementos, se me fue la palabra, bueno, ahora fósiles, para emitir precisamente la energía, el hidrógeno azul. Sin embargo, eso es un proceso de prototipado que va a ir transformando para que se vuelva electrólisis y producir hidrógeno azul y no impactar ambientalmente, perdón, hidrógeno verde, para no impactar ambientalmente, que es el objetivo que se tiene con estas transiciones energéticas. Los países que podrán generar el hidrógeno verde más barato: China, Chile, Marruecos, Colombia, Australia y México. Ya está dentro de la lista de los precios. Hoy en día se tiene estimado que el hidrógeno colombiano puede estar costando más de casi $2 por kilo. Digamos que es costoso, y se vislumbra que para el año 2050 esté en $1 por kilo. O sea que prácticamente bajar el 50%, y ahí sí ser competitivo para ser exportable y poder tener una opción a nivel mundo y a nivel país, obviamente, y nosotros poder sustituir el combustible tradicional, el petróleo, por hidrógeno verde, cuando lo tengamos competitivo a $1 por kilo. Para allá vamos. 2050 se tiene estimado. Estamos en el 22, o sea que son 28 años que hay que esperar, colocar a punto en la economía el costo de la energía de hidrógeno verde, de lo que queremos todos a nivel competitivo. Tuve la oportunidad de escuchar ayer un video que me mandó un amigo muy querido, donde se habla precisamente de la persona que el que expone, dice que tengamos en cuenta que los combustibles baratos son los que mueven las economías y son las que permiten los crecimientos constructivos de los países. Y en este momento la economía de combustible barato, pues es la que tenemos, la tradicional. Toda la hidrógeno verde es una metáfora científica que la vamos a tener y la vamos a lograr. Pues ya sabemos la problemática que está pasando precisamente Rusia en este momento, cerrando los grifos de combustible, y eso es una de las situaciones que nos tiene en este momento a todos aquejados. La elaboración, quise traer el punto del señor Alfonso López Suárez, periodista de la economía del diario El Colombiano, con el siguiente apunte. La elaboración de la hoja de la ruta de hidrógeno contó con la asesoría de la firma de consultoría DILS y la financiación del BID, y busca brindar las herramientas para que Colombia pueda aprovechar aún más el potencial eólico y solar que ha venido desarrollando gracias a un marco regulatorio que incluye importantes incentivos tributarios. A través del hidrógeno, el país podría desarrollar nuevas cadenas de valor, son las oportunidades que decimos, que impulsan la economía y crearán empleo, generarán empleo, movilizando un estimado de más de $5,5 millones, así como la creación de cerca de más de 15,000 empleos durante la década del 20 al 30. Es una nota que por favor es importante que la tengamos en cuenta precisamente con todo lo que estamos revisando de las oportunidades como tal del país. Noticias agradables a nivel de región de producción de energía. La instalación del primer rotor de Hidroituango ya se instaló el pasado 18 de junio, ya prácticamente se puso en marcha precisamente este rotor que nos permite tener una posibilidad de que ya el día para más adelante poder tener nuestra energía y venderla, que la idea es también exportar energía. ¿Sí? Esto ya es una oportunidad que se tiene como tal.
El Ministerio de Hacienda también ya citó noticias que no nos gustan, es el aumento del combustible, que eso hará parte del crecimiento de la inflación porque el subsidio se desmonta a partir de este mes y va a haber un incremento mensual citado para cada mes subsiguiente. Quiere decir que lo que en pandemia nos, entre comillas, se subsidió, se dio, en este momento lo vamos a devolver. ¿Por qué? Porque no es posible mantener los precios internacionales como están en este momento, los combustibles, el petróleo, el referente, Brent, para poder en Colombia mantener un margen prácticamente nulo de que se quedó. Ya el margen se quedó, eso nos permite, ese colchón que teníamos era lo que los subsidios se daban, hoy en día ese colchón desaparece, pues es lo que nos informan según las fórmulas que tiene el Ministerio de Hacienda y por ende los subsidios se terminan y empezamos, ojo, para todos los industriales, a partir de este mes que viene, los incrementos ténganlo de una vez proyectado, ténganlo dentro de sus presupuestos, para que no nos digamos, no me dijeron, no lo tenía en cuenta y por eso perdí costo. No, ténganlo en cuenta que a partir de julio, agosto, septiembre va a haber un incremento por los precios del combustible, tanto en vivienda, tanto en transporte, tanto en industria. Eso se cita y eso ya está dado, por Dios. ¿Dónde está la gasolina más cara del mundo? Miren en el mapa. En el mapa somos privilegiados todavía. Si lo vemos con el color, los colores rojos son los de mayor valor del combustible de la gasolina. Canadá, la franja europea, precisamente Asia, India, y los pocos amarillos que tenemos ahí valor, se puede decir que casi somos un 60, un 40% más económicos que esos países que tienen la gasolina más cara. Eso es una oportunidad que tenemos en este momento, hoy, no sabemos mañana, hoy, de cómo seguir produciendo con esa competitividad de gasolina para poder llegar a países o para nuestro consumo interno. Ahí les dejo la nota de cómo se va a incrementar a partir del mes de junio, 200 pesos en el ACPM, en julio 250 y así sucesivamente los valores del ACPM. Esto también es para el gas y para el combustible. Las oportunidades como tal de crecimiento de un país las podemos ver en el índice precisamente en el índice de competitividad mundial. Colombia sigue estando como un país referente a nivel Latinoamérica. Sin embargo, Chile nos gana unos puntos, Perú está por encima, México. Son los tres países llamados a ser competidores nuestros como en un partido de fútbol, un mundial. Necesitamos ser más competitivos precisamente para poder llegar a esas exportaciones, porque hoy en día no estamos muy lejos. Realmente las posiciones son cercanas, si lo queremos ver así, contra Perú, un poco más contra México, estamos muy cerca, estamos casi, ese empate técnico. Perú un poquito más adelantado y Chile sí yo diría que nos lleva una ventaja muy especial en ese índice de competitividad. El índice de competitividad mide la competitividad precisamente en términos de habilidades que tienen las naciones para crear y mantener un clima que permita competir a las empresas que radican en esos países. Entonces es un indicador que podemos decir, si lo comparamos con otros, pues realmente no estamos tan mal. Yo considero que es una posición muy buena, podemos mejorarla y alcanzar por lo menos el referente de Chile. Sería interesante. Este dato queremos dejarlo rápidamente, que es la reduflación, que es un proceso donde se reduce el tamaño o la cantidad de un producto manteniendo el mismo precio. Y esto, precisamente por los temas de inflación, ha salido a resurgir que para evitar subir el valor del producto, pues terminan bajando el tamaño del mismo, vendiendo el mismo precio. Sin embargo, ahí se está vendiendo más caro. ¿Sí? Realmente se está vendiendo más caro porque al final era el mismo precio del anterior con menos gramaje o tamaño o lo que sea. Es un proceso de inflación escondido donde creemos que no sentimos en el bolsillo, pero realmente sí hay una inflación ahí y para los que no lo hayan sentido, tengan en cuenta que sí está pasando. Oportunidades. Juan Valdez acaba de abrir en Centroamérica una tienda. Más oportunidades. Oportunidades.
Hasta el 2023 podría regularse el desabastecimiento de vehículos, o sea que podemos hablar del mercado de segundas de automotor, se está incrementando, lo veíamos en la tabla del DANE, donde los mantenimientos se han incrementado, es una oportunidad para que este mercado siga trabajando, creciendo, mientras llegan los chips, la cadena logística, por ende, con las exportaciones y las importaciones, va a seguir siendo un beneficiado y un privilegiado. Todo el que esté en esa cadena de oportunidades, ahí lo van a seguir teniendo. ¿Cuáles son los riesgos que tienen que se analiza de las propuestas económicas de Petro? Me pareció interesante esta matriz de riesgo y la quise traer porque para mí es una de las herramientas más útiles para uno tener en cuenta un riesgo, hasta dónde es posible poder controlarlo. Y quiero dejarles aquí rápidamente que la matriz de riesgo que tiene contemplado la más alta, la 2, es la reforma tributaria que aumente cargas al sector privado. O sea que eso ya lo sabemos, lo vemos, es un tema desafortunadamente que no nos gusta, que nos ingrese la mano al bolsillo, sin embargo, es un tema que si al presidente anterior no le fue bien con esa reforma, a este seguramente le irá porque toca en este momento para poder tener la economía siga estando con oxígeno y poder trabajar todos estos sectores económicos que hemos venido mostrando. Retos del nuevo gobierno, estos son mis apuntes. Realmente para mí, es modesto, sin conocimiento y sin experticia, pero con un trabajo precisamente que me gusta a mí hablar, que es muy kantiano, es lo siguiente. Propender por una formalidad menos costosa para las empresas, ¿sí? Se debe revisar precisamente que para que tengamos un año estimado de tener un crecimiento como el que hemos venido teniendo y tengamos una reactivación después de la pandemia, podamos propender por la formalidad menos costosa para las empresas. Red de protección por los informales, eso es importante tenerlo. Trabajar sobre el desempleo, lo hemos venido hablando, mitigar los efectos de la inflación, en este momento 9.07, controlarla, generar empleo, reducir el déficit fiscal, la pobreza monetaria como tal, ¿cómo la vamos a mermar? Porque es alta, 39.3, aumentando productividad, fuentes de actividades industriales como la construcción y el turismo, fuentes de actividad agroindustrial, actividades que nos generen caja, que podamos permitir tener liquidez. De nada nos sirve ser solventes y no líquidos, necesitamos tener liquidez. En este momento necesitamos liquidez precisamente para mover el tema de la economía. Oportunidades más que se brindan. La economía venezolana, el presidente Maduro ya anunció que va creciendo en el primer trimestre del 2022 y justamente el presidente electo ya está negociando reabrir la frontera con Venezuela. Entonces las razones más naturales, aparte de las oportunidades con Estados Unidos que les estaba nombrando ahora el cambio de la infraestructura, es poder estar muy atentos a poder ayudarle al pueblo venezolano, al país de Venezuela, en la reconstrucción país. Ahí también hay unos años de reconstrucción y muy buenas oportunidades, con el cuidado debido precisamente para los pagos. Tenemos en Barranquilla la primer planta eólica marina latinoamericana. Esto ya es una realidad. Vuelvo y les digo, todas esas aspas, todos esos montajes van a requerir mantenimientos, van a requerir ingeniería, servicios. Ahí están las oportunidades como tal para el que esté en esta cadena de negocios. EPM sigue invirtiendo precisamente en la región. También tenemos una empresa del sector metalúrgico que es la que fabrica, es el grupo que fabrica estos productos de cocina y Musa, Samurai, Tefal. Precisamente hizo una implementación de la granja solar dentro de su planta. La costa se vuelve como una base fuerte para lo que es la energía eólica como tal. Noticia, el Valle del Cauca tiene en el año 21 tuvo un crecimiento del 25% precisamente en inversiones. Eso también genera un motor en la economía para esta región. Tenemos Cartagena como el sede del primer centro regional de formación de energías renovables, el megaproyecto que tiene Puerto Antioquia, precisamente con el puerto que va a ser aquí en Antioquia, y Antioquia sigue invirtiendo con la costa Caribe, todos los temas de infraestructura como tal.
Entonces, como ven, tenemos unas grandes oportunidades desde el punto de vista de crecimiento y seguir construyendo en Colombia. Rápidamente les quiero mostrar que uno a veces pregunta, ¿a dónde exporta Colombia? El cuadro azul, Estados Unidos un 30%, exportamos a Panamá, a México, a Guatemala, exportamos a China, Asia, Italia, Ecuador, Chile. Entonces uno se pone a preguntar, venga, yo no me voy a complicar la vida exportando a Italia de pronto porque por allá está muy lejos, pero tenemos a Ecuador, tenemos a Panamá, tenemos a México, tenemos a Estados Unidos. Eso ya lo hemos hecho, sigamos haciéndolo, ya sabemos hacerlo. Ahí están los cuadros en el año 20 a dónde se exportó. Por ejemplo, también uno se pregunta, ¿qué exporta Colombia? Sí, mira lo que yo les comentaba ahora. Petróleo, petróleo refinado, carbón en briquetas, coque, café, flores, oro, pesticidas, ferroaleaciones. Hasta aquí estoy hablando de puras materias primas, no estoy hablando de valores agregados. Sin embargo, por acá vemos pequeñito posibilidades de crecimiento. Hay carros, automóviles. Mire que Colombia está exportando automóviles. Ojo con los que estén en el sector, en este negocio. Miren a ver qué oportunidades pueden estar ahí. ¿Ya? Porque es interesante ver eso. Es interesante que Colombia exporte carros. Ahí está. ¿A dónde exporta Colombia los alimentos? Que es como que también nosotros somos una granja, ¿no? Y podemos exportar a Estados Unidos, a México, Haití, Panamá, lo mismo. Perú, Chile, Ecuador, Alemania, España, Japón. Vuelvo y digo, no exportemos hasta allá que está muy lejos. Entonces exportemos a los peruanos, a los chilenos, a los ecuatorianos, a Estados Unidos, a México. Ya lo hemos hecho, lo sabemos hacer, sigamos haciéndolo. ¿Oportunidades hay? Sí, porque somos una granja. ¿A dónde exporta Colombia? Máquinas. Yo me quedé aterrado cuando me encontré esta información. Máquinas. Exportamos a Estados Unidos, a México, a Guatemala, a Panamá, a Costa Rica, a Ecuador, a Chile, Perú, por allá a Tailandia, por allá a España, muy tímidamente. Oiga, señores que están en este sector de máquinas, revisemos dónde exportamos y qué exportamos a esos países. Acá hay oportunidades, ingeniería. ¿A dónde exporta Colombia textiles? La famosa línea tradicional de Colombia que es fuerte. Estados Unidos vuelve y juega, México, Costa Rica, Ecuador, Brasil. Estoy repitiendo los mismos países que prácticamente en todos los sectores los podemos hacer. Tenemos pista, hemos aprendido. Es la oportunidad de seguirlo haciendo. Ah, pero venga, no estamos solos. Ojo, no creamos el cuento que antes somos los únicos y agarremos a exportar y no. Acá hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué países exportan textiles? Los textiles contra quién se enfrentan, contra los chinos, los vietnamitas, con la India, con Alemania. ¿Cómo así Alemania exporta textiles? Pues aquí está Francia, Italia, España, Estados Unidos muy tímidamente, México. Entonces es contra ellos, es que nosotros tenemos que competir precisamente para lograr llegar con nuestros productos. Sin embargo, ahí está la información, podemos hacerlo y lo podemos analizar inclusive para, con mucho gusto, más otro día que podamos ver otro webinar. Una pregunta que nos seguramente irán a hacer es el tema del dólar. Se está hablando de entre 3.846 y 3.976 cierre del año. En este momento estamos en 4.100. Yo hago una apuesta. La tengo desde hace 6 meses. La coloqué en mi LinkedIn hace 6 meses y le apuesto a los 4,500 pesos, inclusive lo coloqué para el primer semestre de 2022. Ya voy peladito porque ya pasó el primer semestre, pero ahí vamos en 4,100 y algo. Esa es mi apuesta. No quiere decir que sea el cierre de año, pero sí vamos a estar rondando los 4,500 pesos posiblemente. Es mi apreciación, mi punto de vista con todo lo que hemos conversado. Desde hace 6 meses lo veíamos vislumbrando. Las 1,000 empresas más grandes de Colombia. Es un dato interesante. Todas esas 1,000 empresas representaron un crecimiento del 115% frente al 2020 en los ingresos. Ojo, el hecho de que Colombia tenga mire que tenemos oportunidades y las empresas grandes están produciendo y convirtiendo toda esa producción en riqueza. Por lo tanto, el Estado va a recibir este año más mínimo, más un 15% más de dinero que va a tener para gastar. Eso diferente al mundo, ¿no? Miren lo particular. Estamos hablando que Colombia tiene riqueza, produce riqueza, y por otro lado, el mundo se está empobreciendo. ¿No les parece particular eso? Bueno.
Aquí está el top de las 5 compañías más grandes de Colombia: Ecopetrol, Terpel, Claro, el grupo de Éxito, ¿sí? Está la refinería Cartagena, Reficar, Comunicación Celular, Claro. Son empresas que conocemos, son tradicionales, están por sección. Aquí están las de Bogotá, están las de Antioquia. Importante, las conocemos de referente, las hemos escuchado, las hemos vivido, muchos trabajan en ellas, muchos hemos estado con ellos, la costa pacífica, la costa atlántica, ¿sí? Las del centro oriente, los Santanderes, el eje cafetero. Ojo con los Santanderes, una vez se abra la puerta con Venezuela. Y se habla de una depresión económica, una noticia que es la que estamos viviendo en este momento, y esa depresión no es nada diferente al tema de la inflación que se viene dando a nivel mundial y se va a dar. Disculpe lo que voy a decir. Depresión económica, los ciclos económicos a nivel de los economistas, se puede estar hablando de casi 12, 15 años en unos circuitos interesantes, y de la depresión vamos a salir, no nos vamos a quedar ahí. Es un paso que lo tenemos que dar. Algunos lo van a sufrir más, por el caso de Europa, que lo está sufriendo más por el tema de la guerra. Y yo diría que nosotros con Latinoamérica no vamos a tener una depresión, vamos a tener una situación incómoda de inflación que nos va a encarecer, y vamos a pasarla y la vamos a pasar muy bien, porque las oportunidades que tenemos con lo que hemos presentado son grandes. Quiero finalmente, casi para ir cerrando, presentarle la estrategia alemana. Me llamó mucho la atención esta estrategia alemana para ver si somos consecuentes nosotros. La estrategia alemana viene por una inflación alta, balancear las situaciones actuales para los egresos e ingresos, para no impactar en las casas en la facturación de energía. O sea, Alemania está pensando en no afectar el bolsillo de las personas, y lo hablan desde el punto de vista metafórico, no afectar la facturación de la energía de esas viviendas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen altos precios de la energía a nivel por el tema de la guerra con Putin, aumentan el uso de energía, aumentar el uso de energías renovables, pero eso no es de inmediato, y por ende diversificar en uso de las energías cuando ya esté desarrollado. Entonces ellos están hablando de un choque externo, precisamente, que les está involucrando unas estrategias diferentes, y el señor Robert Habeck, como ministro alemán de Protección Climática y Económica y Energía, ha propuesto lo siguiente: evitar que la inflación conduzca a una recesión. Esa era la palabra que se me había escapado ahora, depresión. Nosotros no vamos a tener, de pronto entramos en una recesión con Estados Unidos, pero no va a ser tan fuerte. Mantener un poder adquisitivo y reinvertir en el mismo país, y compradores del mismo país. Ojo con este concepto: reinvertir en el mismo país y comprarle al mismo país, y prevalecer la justicia. Esa es la estrategia que tiene Alemania precisamente para actuar con el tema de la inflación. Ese es el modelo alemán. Propuesta, modelo colombiano. Nosotros tenemos sectores o mercado, llamémosle, ya lo vimos, lo quiero repasar. El agroindustrial tiene oportunidades con insumos. El de manufacturas tiene oportunidades con materias primas. El suministro eléctrico tiene oportunidades con consumo y de diversificación. La construcción tiene oportunidades con materiales y recursos. El comercio y el turismo tiene oportunidades con servicios. Información y comunicación tiene oportunidades con productividad. Las actividades financieras y seguros tienen oportunidades con capitales. Actividad inmobiliaria tiene oportunidades con inversiones. Actividades de profesionales técnicos y científicos tiene oportunidades con innovación. Administración pública, defensa, educación, salud es monetizar, es el gasto que tiene el país. Actividades artísticas, entretenimiento y recreación tiene oportunidades de la familia con calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con unas estrategias de impacto: minimizar la tasa de desempleo, lo necesitamos, controlar la inflación, aumentar consumo, confianza país de inversión, nivelar deuda externa y exportar. Es una estrategia de impacto que tenemos, que ya lo vimos que lo podemos hacer, lo hemos venido haciendo y debemos de continuar haciendo, para que al final todos los que estamos aquí en este momento somos los gerentes de cada nuestro negocio, somos los gerentes de cada hogar, somos los gerentes de la economía nuestra y de Colombia. La estrategia Colombia debe tener una planeación estratégica, y cada uno debemos de hacer un plan de crecimiento económico empresarial
dentro de su sector, dentro de su negocio, tener una matriz de riesgo, por favor. La matriz de riesgo no la dejemos de usar. Tener un plan financiero, porque hay que tenerlo precisamente para ese efecto del crecimiento económico, y tener un plan viva como tal para sentirnos confort con nuestro desarrollo de vida. Así, de esa forma, le doy gracias a todos por la atención. Las oportunidades de negocios para Colombia son un amplio portafolio en todos los sectores. En todos los acabamos de ver, 12 sectores. Desde el 2020 se viene dando, cuando hubo el rebote con inercia en este momento, después de pandemia. Muchas gracias. Excelente, Guillermo. Muchísimas gracias por esta información económica bastante aterrizada a la situación colombiana. En eso quiero resaltar que es algo relevante el hecho de poder hablar de la economía colombiana, porque normalmente en las noticias uno ve la información de España, de otros países, pero lo ve como situaciones aisladas. Entonces, de esta manera, tenemos ya buenos datos para poder realmente tomar análisis de nuestro país. Lo que viene ahora, pues, es una serie de preguntas. Casi todo está relacionado con la inflación, y un resumen de varias preguntas de inflación es: ¿cuál sería la mejor estrategia para mantener controlada la inflación a esos niveles que tú mencionas del 9 o del 10% máximo, y no tener esa situación de riesgo que se vive en otros países? Bueno, precisamente como rematamos al final con esa planeación estratégica, Giovanni, considero que Colombia puede estar tranquilo. Nosotros con el consumo, y el consumo, manteniendo la sinergia del consumo, vamos a poder medio controlar la inflación, porque no todo depende de la parte interna, obviamente depende del sector, del impacto de factores externos. Sin embargo, podemos mitigar mucho de esos golpes de factores externos por el suministro de materias primas que necesitamos y se nos encarece, y eso viene con las importaciones. Eso ahí golpea. Sin embargo, si mantenemos el consumo con esos costos altos que nos llegue, eso podemos garantizar de que la inflación, o esa cometa como yo llamo, no jala tanto, y la piola la vamos a poder soltarle, pero a la vez recortarle. O sea, vamos a tener un control en esa. Para mí es el tema del consumo. Otra pregunta está relacionada con el dólar. No es lo mismo un dólar a 4.100 que un dólar a 4.500 o 4.600, pero entonces ahí sería: ¿cuál es el efecto de esa variación del dólar en la economía colombiana? Y para los ahorradores, no es lo mismo que el dólar aumente su valor a que se deprecie. ¿Qué recomendaciones habría? ¿En qué ahorran los colombianos? Bueno, eso es una pregunta muy interesante que yo también me la hago. De hecho, he tenido varias respuestas, pero no quiero dejar la respuesta como muy abierta. Yo sugiero y recomiendo, obviamente, un dólar de 4.100 o un dólar de 4.600 pesos para un país le encarece su competitividad como tal interna, pero sí le favorece la de externa, exportar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para nuestro usuario normalcito, nosotros en el caminar, el común, invertiría en activos que no sean perecederos. Invertiría en activos que nos puedan permitir después el día de mañana monetizarlos y venderlos. Puede ser artículos que puedan generar una oportunidad. Por ejemplo, los autos es una gran inversión ahora en este momento, la finca raíz, en ese orden de ideas como tal. Sí, capitales durables, y invertiría en el sector productivo para los industriales, seguir invirtiendo en la agroindustria, en activos que tengamos como tal, y en servicios como activos de segunda opción, que podamos tener más adelante una posibilidad de, cuando ya la situación sea acordada, poder monetizar y revenderlas o cambiarlas, bueno, hacer el cambio correspondiente. Por eso traje la figura del dólar,
El que haya comprado dólares en el año 15, 14 a 3.000, hoy en día está haciendo prácticamente más de un 50% de utilidad y lo está haciendo en menos de 3 años, 4 años. ¿Me escuchas? Entonces la moneda también sigue siendo un valor interesante para inversión, moneda extranjera. Perfecto, muy bien. Hay otra cuestión que tú lo has mencionado, se habla de recesión posiblemente en Estados Unidos en 2023 y a su vez se habla del crecimiento de China. ¿Qué tan cercano estamos nosotros a afectar nuestras inversiones y nuestro portafolio y nuestra orientación en ese sentido? Es algo como más filosófico que económico en este momento. ¿O qué podemos pensar? Mira, el tema es interesante. Yo, la verdad, el hecho de que uno esté al lado del que crezca no es malo. Y si China sigue creciendo, porque sigue creciendo, así sea a valores de 4 o 5%, y no a valores de 8, 9 o 10 como lo hizo al principio, porque eso no volverá a pasar. Yo le veo un lado positivo. Sin embargo, el hecho, no me gustaría depender mucho de China si la balanza es más a favor de ellos que la de nosotros, porque pues ya tenemos el ejemplo de lo que vivió China, de todo el aprendizaje con Estados Unidos y todo el fruto que le logró sacar a Estados Unidos con todas esas alianzas, y hoy en día Estados Unidos no sabe cómo poder recuperar todo ese conocimiento y toda esa transferencia que pues China, digamos, absorbió. Por eso es que yo diría que si lo vamos a hacer con China, lo hagamos con productos o con servicios de valor agregado, no lo hagamos como lo que nos vayan a ver a nosotros, que somos una despensa de materias primas, y eso va a ser pues muy bueno porque vamos a vender materias primas, pero es una dependencia muy frágil, que no da una economía de crecimiento para con chino. Yo preferiría siguiendo haciendo fortalezas con Estados Unidos y con el mismo Latinoamérica como tal. Sin embargo, no alejarnos de China, porque es un mercado que después de todos los negocios uno busca siempre mercado. Ojalá que sea con valor agregado. Bueno, nos hacen otra pregunta que está relacionada con si el precio se puede controlar, como se hizo en algún momento, la banda superior del dólar, alrededor de 3.000 o 3.500. O definitivamente eso es inconveniente, mantener amarrado el precio del dólar cuando está variando todos los días. Pues lo ideal es tener una banda. Sin embargo, los economistas le ven una debilidad a esa banda, es que deja amarrada las economías, la competitividad de la globalización, aunque la globalización ahora se desglobalizó. Por ende, como vemos y vimos en la historia de nuestro dólar, por allá al principio sí, cuando lo veníamos a 1800, hace más de 10 años, eso dejó historia. Digamos que esa no es la realidad con un mercado internacional. La banda la veo muy lejos de que vuelva, y los mercados precisamente de riesgo son hechos para eso, tener monedas volátiles, por decir así. Perfecto, muy bien, ¿no? Pues realmente hay muchas inquietudes. Voy a condensar básicamente en dos cuestiones más. El otro tema es Venezuela. El tema de la inflación de Venezuela se espera que se reduzca. Creo que está como en el 10.000%. Estamos hablando del 500. Y la expectativa de crecimiento por aumento de su producción y adicionalmente por aumento del precio del petróleo, por eliminación de algunas sanciones. ¿Cómo se ve ese tema de Venezuela para la relación comercial con Colombia? Una gran oportunidad, igual. Y ese momento de bonanza que se ve con el cambio del dólar, con esa inflación que tiene, esa devaluación que tiene Venezuela, no es por largo plazo, ojo. Eso no va a ser así para toda la vida. Y una vez le digo para los inversores, las personas que piensen, es el cuarto de hora que sí, cuando se abra la frontera y tengamos las negociaciones, es el cuarto de hora que van a aprovechar. Pero eso va a bajar, eso se va a disminuir, y por obvias razones naturales, porque va a haber posibilidades de distribución, consumo, va otra vez el país a consumir, volvemos bajo la filosofía de consumir, para poder mover la economía, y eso va a hacer que todos esos índices inflacionarios con que ha vivido Venezuela hace más de 20 o 30 años, 20 años, perdón,
se mermen y eso va a ser así. O sea, no crean que porque entramos a la puerta y que vamos a vender allá el dólar a 3 o 4 veces, el negocio va a ser 3 o 4 veces más alto. No va a ser así. Sin embargo, las oportunidades de infraestructura del país, de reconstruir un país, siempre se ha hablado por ahí con los expertos que puede durar casi 10 años. Y son 10 años de oportunidad para que Colombia sea el proveedor natural de todo lo que requiera Venezuela. Y a su vez, Venezuela, en la medida que va produciendo nuevamente, nosotros en Colombia vamos a tener un proveedor más cerca para algunas situaciones de importados de que requerimos. Perfecto. Y una pregunta exagerada, pero esa de cumplir el sueño colombiano en el momento. Tú enviarías un mensaje de necesario país, sino cambiar el país y seguirlo mejorando. Ya, Giovanni, que es una pregunta muy interesante. A raíz de la situación de incertidumbres que tuvimos, hoy tenemos, seguimos teniendo por el nuevo presidente, muchos industriales han tomado y muchas personas han tomado la decisión de trasladarse y comprar, digamos, en Estados Unidos como lo algo más natural y trasladarse para allá, por el temor, llevarse los activos. Algunos inteligentemente ya lo han hecho, pero dejando aquí sembrado y construyendo allá. ¿Qué va a pasar con esas personas? No hay mal que por bien no venga, porque si se van por la incertidumbre, van a tener una gran oportunidad que aquí va a seguir construyendo, se va a crear y ellos van a crear allá, o sea que van a tener 2 negocios. Van a quedar con 2 negocios. Para mí va a ser así. En este momento obviamente es el susto de trasladarse, coger la maleta e irse. Pero si no deja un sembrado acá, pues digamos que sí tiene que construir allá. Pero si deja un sembrado acá y construye allá, al final del camino va a tener 2 posibilidades. Y eso es lo que yo digo, que es una oportunidad basada en esa pregunta de que el sueño se puede hacer en otras partes. Un amigo mío me decía en estos días, Guillermo, necesito realmente colocarle el pie en otro país. No por el tema de incertidumbre, sino por la posibilidad de apertura. ¿Sí? Construir aquí y construir afuera. Me parece interesante colocar un pie afuera, dejando el otro pie acá. Perfecto, muchas gracias. Pues yo espero haber podido condensar, resumir todas las inquietudes que han presentado y realmente muchísimas gracias. Ha sido una presentación magistral, muy aterrizada, muy centrada en la economía, en los indicadores, porque normalmente uno ve cifras, pero las ve como hechos aislados. Y obviamente en las noticias hay bandazos día a día y uno al final no sabe qué acción tomar. O sea, aparte de asustarse o pensar que una cifra que hoy está a 4.100 el dólar, entonces a vender los dólares y luego a comprar. Bueno, o sea, tomar decisiones precipitadas. Ha sido de mucha ayuda. Realmente muchas gracias. Esperamos aumentar nuestra difusión de este evento si tú lo consideras. ¿Estás de acuerdo? Porque veo que hay una oportunidad para que mucha gente se entere y después, como dice, no venga el ayayay y el madre mía, que yo no me enteré, que yo no sabía, que a mí me invitaron pero no estuve, o que yo no pensé que esto fuera así. Y al final, pues eso afecta a las finanzas cuando uno no participa, cuando no está enterado, o cuando las cosas llegan y no hace el análisis juicioso como el que has hecho hoy. Muchas gracias, Guillermo. Pues, por favor, tu comentario final. Gracias, Giovanni, y a todos. Sí, espero que este aporte sea crucial para todos y no se olviden de la planeación estratégica. Háganla, hay que hacerla, porque el principio kantiano le dice a uno que la experiencia, sin planear, los resultados no llegan. Perfecto, bueno, vamos a tomar esa recomendación de la planeación, a realizar una difusión lo más intensa posible para tener para que la gente pueda conocer estas bases, esta información, que es a la vez teórica, pero también perfectamente aplicada a la situación colombiana. Y adicionalmente, pues agradecer a Visiri por su plataforma, a todos los participantes y nos vemos en un próximo evento. Tenemos uno el próximo 1 de julio en relación con extrusión. Esperamos que este sea el camino, que este sea el medio y que tengamos frecuentemente, mensualmente,
diferentes presentaciones, diferentes temas y que podamos encontrarnos con nuestra tertulia en el próximo mes, retomar esas expectativas. Y muchas gracias para todos. Una feliz tarde, muy amables. Gracias a todos y salud. A mejorar nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.